Es momento de Dossier en Cine Continuado. Muy bien, tercer y último bloque de Cine Continuado del día de hoy. Y pasó el mes del libro, pero acá en Ciudad de Buenos Aires todavía está la Feria del Libro. Claro, que no ha pasado todavía, hay más de 10 Sí, días sí, por delante. queda todavía por Dos delante, semanas, pero dos viste semanas que más. se suele decir que es el mes del libro, abril, ¿no? Y nosotros festejamos hoy, 1 de mayo. Porque cada tanto hacemos esta sección que es traer libros de cine, ¿sí? Una excusa para hablar del cine, pero desde otro lado, ¿no? De lo escrito, de lo que alguna huella queda, ya sea de alguien que se dedica estrictamente al cine o que alguien que hace una lectura de algo vinculado al cine. Así que empecemos así, de Bueno, izquierda a derecha. yo, a ver, pues ahí más o menos los tengo ordenados. Sí, sí, sí. Quería empezar con este libro llamado De monstruos y hombres, que voy a mostrar a la cámara. Sí, A ver, ahí. ahí está, mirá. Mirá Espectacular. qué mirada esa de Sí, Bela Lugosi. sí, Bueno, sí. este es un libro español. El autor no lo conozco, se llama José Manuel Serrano Cueto. Un abrazo grande. Pero es una editorial que se llama T&B, que varios de sus libros se han distribuido en librerías. En algún momento se veían Sí, sí, sí. bastante, hace unos Sí, me acuerdo. 12, 15 Me años. acuerdo. Me gusta muchísimo este porque es un libro dedicado a los reyes del terror de la Universal, ¿no? Los que ya mencionamos en el Sí, primer claro. bloque el día de hoy y que cada tanto siempre volvemos Por porque supuesto. nos gusta mucho. ¿Por qué elegí este libro y por qué me pareció interesante? Porque primero por la cantidad de información que tiene, está muy bien apoyado con registros fotográficos, por el detalle, pero sobre todo porque eso quizás lo puedes conseguir en otros lados, por el amor y el respeto que tiene este autor, que es un periodista, para con esta filmografía, que al tratarse en su mayoría de cine de terror, normalmente no es tratada con tanta seriedad. Y el tratamiento que le da José Manuel es justamente de muchísimo respeto, mucha seriedad en cómo encara el análisis de cada una de estas películas. El libro no está organizado por películas, sino que primero tiene un apartado de las máximas figuras, ¿sí? Ahí figuran, lógicamente, Bela Lugosi, Boris Karloff, Lon Chaney Jr., también está Elsa Lanchester en un, Claro. capítulo aparte. Hay otro capítulo dedicado a la Drácula en castellano, que ya mencionamos Sí. antes, y después hay otro capítulo para papeles menores, pero de grandes actores, o no tan grandes actores y grandes papeles, ¿no? O papeles Eso es muy memorables, bueno. personajes memorables que Sí. han quedado como legado de estas películas. Sí. Y es muy completo. Muy buenas completo. fotos. Sí, Buenas mirá, fotos, ¿no? acá Esa vemos, por ejemplo, Elsa Lancaster, que es Elsa espectacular. Lanchester, bellísima actriz. Sí, 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 sí. Es bueno, ese peinado es icónico, por supuesto. Icónico. Debe estar 5 minutos en pantalla y pasó a la Sí, inmortalidad. Sí, quedó impregnada para la eternidad. Sí. Para siempre. Así que quienes gusten indagar de este periodo de películas de la Universal, que Muy linda edición, será, sí, es muy linda, serán unos 25 años de cine, no sé cuántas películas, 40, 50 películas. Sí, claro, como hablamos, era un periodo muy industrial. Sí, o incluso más. Y están las conocidas y las no tanto. Es muy completo. De monstruos y hombres. Lindo balance ese entre lo muy conocido y Sí, lo sí. menos Por conocido. ejemplo, El Rayo Invisible, una película que Sí. no es tan conocida. Sí. Es una de las mejores actuaciones de Bela Lugosi y es Sí. una pena que no se la mencione por no Claro, tener ninguno de estos monstruos es verdad, clásicos. Es verdad, ¿no? es verdad. Muy bueno. En ese sentido, me parece, hace justicia y él lo remarca. Mirá, lo que era este actor, que nunca se lo reconoció tanto. Bueno, acá está. Muy bueno. Recomendamos este libro. Espectacular. Bueno, paso yo y traigo un libro que no se consigue de ninguna manera, que se llama Film Comment, una antología editado por el Festival de Mar del Plata en el año 2014. ¿Sí? Por eso digo que no se consigue, porque generalmente los libros que se editaban en los festivales, porque ya no se editan más hace mucho tiempo lamentablemente, eran libros que circulaban solamente durante el periodo que duraba el festival.
Y después circulaba quizás de manera, en alguna, eh, no sé, alguien que vendía en algún sitio de venta y compra de cosas, pero a precios occidentales, porque estos libros se conseguían prácticamente al costo. Si yo les digo lo que costó este libro en 2014, no me van a poder creer, 50 pesos. Está bien, con la inflación, todo lo que vos quieras, pero a precio de hoy sería, no sé, como 10.000 pesos, una cosa así. Es muy barato. Hoy Muy un libro barato. no cuesta 10.000 pesos. Y, Y lo como que es. claro, exacto. Es un libro que es parte de una investigación que hace un crítico hispano-chileno que se llama Manu Llanes Murillo, que es muy interesante. Hace un trabajo de investigación sobre la publicación Film Comment, que es una publicación neoyorquina que tiene más de 5 décadas de existencia, mucho antes de Cahiers du Cinéma, ¿sí? Se nombra mucho Cahiers du Cinéma como la publicación icónica del cine, por supuesto, es muy importante, pero hay muchas que circulaban antes que Cahiers du Cinéma. Sight and Sound, Film Comment, por ejemplo. Y Manu Yáñez lo que pudo hacer fue instalarse en las oficinas de Film Comment, que todavía funciona, en el Lincoln Center, ¿sí? Hermoso. Donde se hace, por ejemplo, el Festival de Nueva York cada año, que es un festival bastante particular, ¿no? Como, no sé, te puede ir Scorsese y puede ir, no sé, una primera película de un director iraní, por ejemplo, o una película argentina también. Em, Decía, hizo una investigación, se metió en los archivos, hizo un compilado organizado por época y por autor de las diferentes críticas, ensayos de grandes autores, por supuesto, de la historia de la crítica. Que es muy, muy, muy de nicho esto, digo, para el que le interesa la crítica cinematográfica. Y también yo creo que leyendo críticas de otra época también se nutre de la historia del cine, ¿no? De otra forma. Hay textos de David Borwell, de Robin Wood, de Jonathan Rosenbaum, que todavía está entre nosotros. Eh, David Borwell falleció hace poquito, creo, esto es un par de años. Súper interesante, bueno. Sí, libros fundamentales Claro, del sí, por aprendizaje supuesto. del cine. Sí, sí, tiene cosas como muy didácticas de historia del cine o de cómo se hace una película hasta ensayos quizás más específicos, ¿no? Bueno, Ken Jones, por ejemplo, también director de documentales. Bueno, hizo un documental que yo creo que hizo un muy buen esfuerzo, pero no logra hacerlo, que es como la versión audiovisual del cine según Hitchcock. Vieron que salió el documental que Ujú. no es lo mismo, por supuesto, pero vos decís, bueno, es un buen intento. Sí, creo sí, yo, está ¿no? bien. Es un cachito de eso, Sí, sí. sí, sí, sí. Es lo mejor. No sé si igual era necesario hacer algo Bueno. así, pero Ken Jones también tiene documentales que codirigió con Scorsese. Hay uno que es de eh, Letter to Elia, que es sobre Elia Kazan, que es básicamente Scorsese contando su vínculo con Elia Kazan, sus anécdotas. Es muy lindo, dura 1 hora nomás. Lo vemos bastante ajado al libro, ¿eh? Sí, porque bueno, tiene 10 años, aparte está cagado a palo, porque lo leí, lo usé también para mis clases y demás, me parece Son libros espectacular. de consulta, no es que uno los lee No, y no, quedan no. ahí, ¿no? Eso está No, no, bueno. no, sí, sí, sí. Bueno, también, por ejemplo, hay textos de Olivera Sayas. Hay un capítulo que es de Puertas Afuera que tiene que ver con críticos extranjeros. Muy bueno. Olivera Sayas, quizás lo conocemos más como director, porque hizo más películas, pero tiene un camino previo como crítico. Algunas cosas son interesantes, otras no tantas, Me ¿no? pasa De lo Olivera mismo. Sayas, qué sé yo. Pero bueno, Muy dispar su nada. filmografía. Es un libro Andrew que yo... Sarris también estaba. Sí, sí, también, me claro. gustó. Bueno, polemiquísimo Andrew Sarris, ¿no? Porque es el que tradujo mal, por ejemplo, la teoría del autor. Y como le tradujo al inglés, es muchas veces la que se tradujo al castellano. Y está O sea, equivocada. se esa arrastró el versión. error, claro. Sí, exactamente. Yo decía, es inconseguible, no lo traje esto para ostentar, sino que sí se consigue de manera Digital. en formato, claro, digital PDF si todavía vive, la página del Festival de Mar del Plata, que ahí está cargado prácticamente todos los catálogos. No desde la primera edición de los 50, por obvios motivos, pero sí desde los 90 para acá están todos los catálogos y están prácticamente todos los libros digitalizados que el festival publicó. Y este libro está. Muy bueno. Así que como material de consulta, por lo menos lo pueden tener ahí. Facu. Bien, yo
traje todos libros sobre escritura, pero porque yo también, como vos decías se enseña mal la teoría del autor, un problema que veo, que yo vi cuando estudié cine era que se enseña muy mal guión. Entonces mi cosa fue, un amigo guionista me dice, yo fui a la facultad y después estudié cine. Es como un Claro, chiste muy que me bien. hace porque es como... Entonces a mí hay muchos grandes libros no grandes por lo bueno, sino grandes por lo famoso que son, que está como, bueno, el guión de McKee o el de Sid Field Story o no sé, Save the Save the Cat, Cat. y como libros ahí que yo el Save the Cat no lo leí, me da como, algún día quisiera leerlo por diversión. Es como, hay que pasar por esa Claro, especie sí, de sí, y túnel de nunca fuego. lo- Sí. El de McKee lo leí una vez, después nunca más lo leí, el de Story tampoco lo leí. El Pero, de McKee es como un libro de autoayuda. Claro. Porque no te Ujú. deja ninguna enseñanza, es que básicamente. el problema es que los libros de guión, el negocio de los libros de guión es un gran, gran negocio, porque el guionista está desesperado es una cosa que uno está solo Vos contra la tenés que escribir computadora. una como Duro de Matar, ¿no? Y vos decís, pero Claro. Duro de Matar no es Y parte de ninguna fórmula. Está todo hecho con el diario del lunes, Claro. y entonces es muy difícil de analizar algo. Bueno, ya existió, pero bueno, ¿qué yo hago a la hora de... Entonces, bueno, a mí amigos me han preguntado, bueno, ¿qué puedo leer? Y yo como que me hice una pequeña selección de los libros que a mí más me gustaron de cómo encarar la escritura del guión. Así que bueno, si a alguien le gusta escribir o a alguien que nos esté escuchando le gustaría empezar a escribir o quiere regalar a alguien como que quiere escribir, tengo un par de recomendaciones. El primero de todos estos es La anatomía de la anatomía de la historia de John Truby, que John Truby, así como todos los demás que escriben libros de guión, nunca escribió una película. Pero su libro es muy interesante, es Anatomía de la Historia, los 22 pasos para convertirte en un maestro de contar historias, se llama. Pésimo el título, Sí, sí. pero es un gran, gran libro porque lo que hace John Truby y los otros libros que traje también es hacerte que vos mismo te hagas preguntas a la hora Ok. de escribir. No es imitando una fórmula o como lo hizo Duro de Matar o como lo hizo El Padrino o Claro. Star Wars. Es como, bueno, las historias al personaje le tiene que estar... No es que le tiene que pasar algo en el minuto 15 o en la página 20. No, es como, bueno, ¿cómo funciona el mecanismo? Bueno, hay un personaje que tiene una debilidad y una necesidad. Ok, perfecto. Que tiene un deseo, que se encuentra con un oponente, que tiene un plan, la batalla, como le llama, una revelación y un equilibrio, y a partir de ahí como que uno empieza a engordar lo que es la historia que puede tener, empieza como, bueno, empecemos con la premisa, y es vos solo golpeándote solo, y el libro te va haciendo preguntas, que vos preguntate estas cosas y resolvelas básicamente, y encontrá tu camino. Entonces me parece muy interesante a la hora de alguien que quiere empezar a escribir, de bueno, encuentre su camino con la propia idea y poniendo la prueba con estas cosas de, bueno, pensar. No sé, hay algo muy interesante que se llama, el ghost le llama John Truby, que es como el fantasma, ¿no? Que mucha gente dice, no, hay que escribir el backstory de los personajes. Y tenés, no sé, a Del Toro que te dice que le escribe hasta el signo del zodíaco de todos sus Uy, personajes. Dios, sí. Y acá este tipo tiene algo interesante que dice, no, eso no se va a ver, o sea, te puede servir, está buenísimo, hacer lo Claro. que vos quieras, pero dice, hay algo que le pasó al personaje en el pasado que lo traumó. Hay algo con una marca en el pasado. Y bueno, todos los personajes tienen algo, que un trauma, de algo chiquitito, que no sé, algún día le dijo algo mal a alguien, no hizo tal cosa, no se animó o se animó de más y ahora lo lamenta, entonces como esa huella. Entonces muy bien cómo funciona para ir que vos te vayas preguntando, digo, ¿mi personaje tiene esto? Puede que sí, puede que no, pero te hace preguntas. Entonces yo lo recomiendo, se encuentra, yo lo tengo acá, también está totalmente baqueteado este libro porque me sirvió mucho para aprender. Muchas marquitas ahí, ¿eh? Sí. Un montón. Se encuentra en castellano, se encuentra en inglés, así que no hay excusa. Me parece muy interesante para hacerse preguntas y tratar de breaking the story, como dicen los yankees, como vos mismo encuentres tu historia y tipo la vayas armando preguntándote cosas. Así que nada, John Truby, La anatomía de la historia. ¿Vos qué escribiste? ¿Películas? Sí, ¿Te sirvió ese libro? Sí, o... mucho. Ok, porque bien. me ayudaba esto a Eso es estructurar. interesante también, digo, Porque- porque no siempre, perdón, escuchamos a directores que dicen, bueno, no sé, tal libro me ayudó o tal película, ¿viste? Cuesta mucho como esa cosa de... No, a mí me sirvió mucho porque Sí. además estas 7 cosas que dije son como 20, él lo ordena como en 22 cosas que vos como, vos te vas haciendo preguntas, estás como, no sé, Muy desde el símbolo. El símbolo puede ser una cosa, pero que si se aparece varias veces forma un eje temático, que tiene un significado para el personaje y para la historia, no sé, ahora la piedra, no sé, en Parasite, por ejemplo. Se la regalan al chico más joven, el amigo cosa, y es como la piedra que era de la buena fortuna o de la providencia, una cosa así. Y nada, es como un gesto genial, porque es lo que quiere la familia. Después viene la inundación, él la quiere recuperar, se la lleva hasta ahí,
Y la repetición, tipo, bueno, es el deseo de ese personaje. Y al final de cuentas, esa piedra es lo que termina siendo el objeto asesino. Entonces, bueno, como una repetición de un objeto simbólico tiene un significado para el personaje y para el espectador, que forma una relación con eso y subconscientemente le da un significado. Habla también de, bueno, cómo los paisajes o los climas o de tipo las épocas del año, no sé, Navidad, Pascua, cualquier cosa, tiene un significado para los personajes si vos ubicás la historia en eso, porque se ponen en juego otras cosas. Entonces, está bueno como para hacerte pensar y tipo, bueno, a ver, no sé, ¿por qué pasa en Navidad, no sé, Duro de Matar, ¿no? Tipo, bueno, y Claro. porque justo la familia, esto, el regalo, tener algo, bueno, vos tu historia, la pasa, capaz no pasa, no tiene nada que ver, pero si pasa, bueno, todas las emociones crecen y se ponen más a flor de piel porque hay otras cosas que se están poniendo en juego, una reunión, año nuevo, cosas así, bueno, Y nada. sin que necesariamente esté dicho. Exactamente, sí, eso está Eso es lo puesto ahí. importante, digamos. Y habla sobre los símbolos, el argumento moral de que los protagonistas o héroes también se tienen que mandar cagadas porque esto hace que sean más humanos. Entonces, bueno, como también hay una línea de que vos puedas ir preguntándote, tipo, bueno, mi héroe no es perfecto, como hablabas del personaje de Marion Cotillard. No es Claro, perfecto ese personaje, se va claro. mandando cagadas mientras va avanzando y trata de convencer. Entonces, eso hace que también el espectador se relacione. Así que nada, Exacto. a mí me sirvió, ya casi no lo uso ni nada, pero como que te queda un seteo interesante de, bueno, pensar las historias y desarmarlas vos mismo mientras las estás armando. Así que, nada. Maravilloso. Va. ¿Cómo se llama entonces? La anatomía de la historia de John Truby, que después hace poco sacó uno que se llama Los géneros. Y es muy bueno, que creo que Me los gusta. separa como en 12 géneros y arranca como de lo más básico, que sería, no sé, el género de terror, porque es de sobrevivir básicamente, y va como ordenando los géneros a medida que son más En complejos complejidad. psicológicamente, desde la supervivencia a Muy lo bueno. más... Y está muy bueno diciendo, bueno, cómo Bien. trabajar los géneros y tipo, cuáles son como las reglas dentro de también la psicología del personaje de qué está en juego, si sobrevivir o, bueno, convencer a alguien de que no te eche trabajo. Bueno, cada vez se va complejizando más la historia, el género, la psicología. Está bastante interesante. Bien, porque en general, libros de género, el que siempre se menciona es el de Altman. Los géneros cinematográficos, que está Que es bien, muy bueno, sí. pero me interesa ahí como para tener una opción distinta, ¿no? ¿Viste? Porque a veces uno vuelve siempre sobre un tema, un mismo libro y quizás vos decís, che, pero no aparece otra cosa que... No digo que la supere, pero que por lo menos vos puedas hacer algún tipo de comparación. Así que bueno, muy bien. El libro que tenés a continuación, No, Martín. esto es extraordinario. Nos vamos con eso. Un libro argentino tiene un título espectacular porque se llama El artesano del miedo. Sí. Vamos también que la cámara Ahí está, muy lo bien. tome. Este es un libro que cuenta toda vida y obra de Narciso Ibáñez Menta. Nuestro Christopher Lee. Sí, bueno, este es un libro argentino escrito por el periodista y divulgador de cine Leandro D'Ambrosio en colaboración con el querido Gillespie, ¿no? Gillespie es más conocido por la música, Sí, pero claro. también es periodista y, bueno, es un amante del Sí, cine. sí, sí, sí. El artesano del miedo es justamente un compendio de toda su obra en orden cronológico, porque nos va narrando en paralelo cómo fue su vida, que ya desde pequeño estaba vinculado al mundo del teatro. Sus padres Ujú. se dedicaron al teatro. Hay una anécdota en donde él, de bebé, conoció al mismísimo Lon Chaney. Sí, 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 sí. Hay que estar tocado por la varita porque Claro que sí. Lon Chaney era un actor del periodo Moody que, por ejemplo, se maquillaba él mismo e iba maquillado a los sets y no eran Claro. maquillajes sencillos, ¿no? Bueno, parte de eso, o mucho de eso, utilizó Narciso Ibáñez Menta para su propia obra porque él aplicaba sus maquillajes para imprimir más terror. Es un libro excelente, es muy completo. También hay una nota, no sé si decir triste, pero digamos, a medida que uno lo va leyendo y te va nombrando esas obras de televisión que sabemos Sí, sí, sí. han sido perdidas para siempre por incendios, por negligencia de los canales de televisión, y que uno nunca va a poder ver, ¿no? Eso también Claro. te da cosa, pero bueno, sí está complementado con muchas fotos, ¿no? Sobre todo en avisos, miren este villano, a ver si lo Sí, tenemos. sí, sí, ¿eh? sí, sí, sí. Tremendo. Bueno, Narciso Ibáñez Menta tuvo una vida que es dedicada por completo al cine. No hay manera de Sí. dividir lo que hacía aparte y cuando trabajaba, y además involucró a su familia, a su hijo, la verdad que interesantísimo.
como dijiste, es nuestro, nació en Asturias, Sí, pero la mayor parte de su de su carrera, obra- sí, la ha desarrollado acá en Argentina. Tiene una de las mejores películas, protagoniza una de las mejores películas de terror del cine argentino, que es Obras Maestras del Terror, Sí, claro. dirigida por Enrique Carreras. Aunque, Dirigida por... Dirigida. sí, Estaba por sí, decir. sí, porque sí, sí. Nada, muchos dicen que fue Don Chicho. Chicho Ibáñez Serrador, el hijo de Ibáñez Menta, que metió mano. Por lo menos sí se encargó de las adaptaciones y del guión de la peli. Lo que pasa es que... En el nuestro caso, querido- Poltergeist. Claro. Claro, sí, es algo así, sí. Pasa que Toby Hooper sí hizo películas buenas. No, después, claro. Y antes. Claro, es la El diferencia que querido Enrique Quique Carrera. no hizo nunca una No. película así, aparte de eso. En cambio, Chicho sí. No, y hizo además lo que se hizo ¿Quién puede fue matar a un niño? 200 películas, entonces Claro. uno imaginaba otra manera de trabajar que por lo menos lo quiso ahí. Así que, Sí. pero bueno, sí, oficialmente la dirige él, pero la protagoniza Narciso Ibáñez Menta. Muy buen libro. Sí, ¿sí? sí, sí, sí. No sé si se consigue, esto es de Corregidor. Yo creo que no está Eh, agotado. No sé. No, pero hay que ver, muchas veces sucede que, Este está amarillento ya, ¿eh? claro, pero digo, hay que ver qué tirada Qué tuvo. tirada tuvo y si lo renovaron, no sé, pero sería una lástima que no se Porque consiga. muchas veces, a veces no digo, muchas veces se agota, porque la tirada es baja y el interés es grande, pero es un interés de nicho, decís, bueno, las 1000 personas que le Es muy interesan ya lo arriesgado. Ya lo compraron. tienen, Claro. sí. No sé, no me imagino en este caso. Igual yo creo que, como pasa con un montón de cosas, cuando sale algo, suponete que salga una biopic de Narciso Ibáñez Menta y a la gente le interesa este personaje, y por ahí puede tener una cosa de revival. No sé, por ejemplo, el Eternauta me imagino que ahora se debe estar vendiendo mucho. Está por todos lados y además al libro le pegaron una etiqueta de Netflix. Vos sabés Qué que... lindo cuando sí, pasa eso sí. con Vos los sabés que hay libros. gente que... Yo he ido a comprar libros porque sabía que los iban a adaptar antes de que me saquen con la cara de la película. Pero Sí, vos eso sabés es que verdad, ya es estaba verdad. editado y le pusieron el sticker. Sí, le pusieron un sticker. Vos lo podés sacar el sticker, ¿eh? Si Bueno, querés. sí, esperemos que sí, porque a veces viste que medio se queda marcadito. No, pero igual sí. encontrás ediciones que no tengan la Sí, N, ¿eh? sí, claro, pero bueno. Me gusta que tenga el sticker tipo Netflix Books, ¿no? Que tipo, No, Sí. por favor. No, pero yo lo he visto en la Feria del Libro y sí tienen ahí pegado. No, Bueno, no. si sirve para leer el Eternauta, Obvio, está bien. sí. Sí, Ya fue. claro. Es lo siempre más se puede importante. leer. Exactamente. Es lo más No importante. Pero nos bueno, olvidemos que... Sí, El artesano del miedo. el artesano del miedo sobre Hermoso. Narciso Ibáñez Menta. Quería decir simplemente, no nos olvidemos que acá un jefe de gobierno censuró el Eternauta en 2012. Que prohibió que se Prohibió, reparta. claro, en las escuelas. Sí. Porque decía que estaba asociado con el Néstor Nauta, entonces, bueno, claro. ¿Y qué pasó? Levantaron las ventas en ese momento. Claro, sí, a veces es el efecto Igual contrario. ¿no? volvieron Sí, atrás sí, al poco sí. tiempo, Sí, digamos. sí, sí. Porque, Sí, porque es ridículo y, sí. che, mirá, no tiene nada que ver. No, Sí, sí. aparte, bueno, esto que están diciendo, bueno, no sé si lo vamos a charlar la semana que viene, pero ¿cuándo se publicó el Eternauta? Del 57 al 59. Claro, bueno. Digo, Sí, no era tiene nada- kirchnerista. claro. No, claro, el claro, autor. claro. No, y peronista tampoco. No, digo, no, porque- tampoco era, además no era peronista, pero No, claro, sí, es verdad, está el graffiti del Néstor Nauta. claro. Bueno, el segundo libro que traigo yo es El Film Noir, Historias y Significaciones de un género popular subversivo, escrito justamente, ¿no? Estamos hablando de Jean-Pierre Eskenazi, o Eskenazi, ¿sí? Mejor dicho sería, ¿no? Eskenazi, ¿no? Es un libro publicado por Cuenco de Plata. Yo creo que se debe conseguir porque Cuenco de Plata publica muchas cosas. Por ejemplo, el de Herzog, por Herzog y varios libros de ese estilo. Uno puede decir, bueno, sobre este tema ya está todo escrito o hay muchos libros. Bueno, este me parece muy completo porque no solamente hace hincapié sobre las películas o sobre el periodo en el cual... se hicieron un montón de películas que después conocimos como film noir, porque en el momento en el que salieron, ni siquiera se decía, bueno, es un film noir, no sé, White Heat, por ejemplo, o no sé, Laura, sino que justamente lo primero que hace el autor es decir lo siguiente en la introducción. Desde su nacimiento, la noción de film noir está rodeada de un halo de prestigio. Lo curioso es que nació de forma casi accidental, en medio de una frase de una crítica publicada en L'Écran François, no sé si será así, en agosto de 1946, y hablaba ahí de películas que se habían distribuido en Francia, pero de manera tardía, como El Halcón Maltés, Laura, Double Indemnity y Murder My Sweet.
Y después habla de que hay también otro artículo que cita a este tipo de películas como film noir, un autor llamado Nino Frank, que también hablaba de film noir. Entonces está acuñado por parte de, o mejor dicho, a partir de estos dos autores, y no es una cosa de que, bueno, esto es un film noir en el momento en el que se estaban haciendo. Pero bueno, más allá de eso, el libro también hace hincapié en las lecturas que se hicieron de estas películas, por ejemplo, en los 70, en los 80, por parte de críticos estadounidenses, que, por ejemplo, algunos leían al periodo como parte de una consecuencia sociopolítica, además, y otros lo leían simplemente como una influencia de los policiales franceses, ¿sí? Acá hace una lectura que resignifica más lo segundo que lo primero, y también se mete con la influencia que tuvo el film noir en las décadas posteriores, digo, en los 80, en los 90. Es decir, es muy completo. Y también, mirá toda la bibliografía que tiene. Yo cuando tomo libros de este tipo, suelo empezar de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque cuando tocan un tema como este, como film noir, es, bueno, a ver qué bibliografía acudiste, ¿no? Porque si tenés una sola página de bibliografía, es como, bueno, no sé, no hiciste un laburo muy exhaustivo o te tiraste a chanta. Acá hay una bibliografía que toma libros fundamentales y también un montón de otros libros que son interesantes. Bueno, también a partir de la bibliografía uno puede hacer como ese link, esa conexión de decir, bueno, a ver, pará, me voy a ver este libro en el cual este autor tomó una fuente, bueno, me interesa y lo voy a leer, qué sé yo. Por ahí no es necesariamente específico de film noir, pero toca algún tema que lo bordea, ¿no? Así que me parece espectacular porque además también se toma el trabajo, por ejemplo, de analizar películas puntuales. No es solo una mirada general sobre el género. Así que, nada, me parece como un Buenísimo, libro bien. interesante si les Hay, copa el género. hay film noirs que dan mucha tela para cortar. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Eh, Casi que puedes hacer un libro de este grosor de algunas Sí, películas. del Tercer Hombre, no Tercer sé, sí. Hombre, No, claro, claro. es un peliculón. Hay un libro también que se llama igual, el Film Noir, o no, Film Noir se llama, que es de María Negroni, que es chiquitísimo, pero es más ensayístico y está muy bien también. Quiero decir, no solamente por el grosor uno se tiene que guiar en libros de ciertos temas, sino que lo interesante es siempre ver qué mirada se le da al asunto, no tanto, bueno, a ver, porque vos también puedes tener un libro voluminoso sobre un tema y no habla de nada, digo, o habla de las mismas cosas que ya se hablaron. Ese no es el caso del film noir, Historias y significaciones de un género popular subversivo, de Jean-Pierre Eskenazi. Más allá de que no tenga la tilde, yo se la pongo para no perjudicarlo, ¿sí? Bien, Está muy bien. vamos con el segundo de Facu. Sí, los voy a unir en uno porque tienen algo un Dale. poco que ver. Bien. Que también son libros de guión, son dos. Otro escrito por otro que no escribió nunca una película, pero tiene algo muy interesante en cuanto a su forma de encarar el análisis previo a cómo escribir un guión, que se llama Into the Woods, de John York. Un viaje de 5 actos a la historia. Lo que él expone es que las películas son de 5 actos. Él tiene como una premisa, tipo, bueno, voy a decir esto, como todas las demás. Son todas de 3 actos. ¿Qué Todas. pasa? No, ¿Por qué? ¿cómo? No, ¿Pero son de cómo? 5, Claro. son de 20. ¿Cómo? Bueno, pero la idea lo más maravilloso de este libro es que en la página 2 bardea a lo anterior que yo dije. Ah, Y muy dije, listo, hay bueno. conflicto. Hay Bien, conflicto, muy bueno, acá muy se vuelve bueno. algo Me interesante. quedo. Bardea a John Truby directamente, dice John Truby, tipo, No sabe nada. es espectacular. Ya me parece hermoso. Pero hay algo que... Perdón, cuando sucede eso hay que tener los dos libros. Claro, sí, Sí, totalmente. le cuando- haces un favor a Truby. Sí, claro. Es fantástico. Sí, sí. Sí, además, claro, lo promociona. Hay algo interesante que tiene este libro que como para sacar un poco de el jugo, como nombraba ya, de cómo desarmar. Este también es un libro que te va haciendo preguntas que vos te sigas preguntando, y mismo el otro que no voy a nombrar es lo mismo. Pero hay algo muy interesante que es esta cosa de, bueno, que decía, ¿no? Que todo el mundo dice en tal página pasa una cosa, en tal página sí. pasa esto, el malo tiene que ser así, el bueno tiene que ser así. Y hay una idea muy interesante que maneja acá que se llama, él le llama los fractales, que no importa cuántos actos tenga tu película, o lo mismo en escenas, pero tienen que tocar ciertas cosas, que son que tenga un protagonista, que tenga un antagonista, que no significa que sea el malo, sino es la persona que se
interpone entre el deseo Claro. del protagonista y el protagonista y su deseo. No sé, hay un ejemplo que es con Dragon Tattoo, por ejemplo. Bueno, ¿qué quiere el periodista de Dragon de Kirkwood de Dragon Tattoo? Irse. ¿Y qué viene Henry, que es como el viejito bueno? Nada, le dice, vení a investigar. Entonces él se pone su deseo, porque su deseo Claro. es irse y esconderse, que él lo dice en un momento, me quiero esconder y ocultar todo el invierno. Y él no, él dice, che, no, vení a hacer esto y te propone Exacto. algo. Entonces, No es él el malo, pero... en ese claro. primer acto, el antagonista es el malo. Después el antagonista puede ser el misterio, después Claro, puede ser claro. la información, después bueno, termina siendo el malo de la película. Pero en cada acto está esto, el protagonista, un antagonista, el incidente incitador, que es, bueno, ¿qué viene, qué me cambia acá? Que es como esta propuesta de investigar en este caso. El deseo, que tiene que el personaje, que tiene que tener algo. Una crisis, que es, bueno, donde todo se que termina de calentar y poner bajo presión de esas tensiones. Un clímax, y bueno, que pasa algo y casi todos tienen una resolución. Algunos actos pueden no tener una resolución porque enseguidamente pasa a algo y no termina de cerrar. Pero si todos tus actos, todas las cosas que estás diciendo tienen estos puntos, no importa si tu guión tiene 3 actos, 5, hay algo que interesante que le está pasando a los personajes y eso es lo más que para mí yo le quiero sacar a esto, que es como que le pasen cosas a los personajes y así le va a pasar cosas al público que esté viendo eso. Entonces, Claro. me parece en todo el libro está bastante interesante, es muy divertido, me gusta esto de los 5 actos, me parece interesante de esta forma, pero para llevarse es esta cosa de los fractales que le nombra, que es como, estos puntitos están en todos los actos. Analiza tu propio guión y fíjate si eso está y listo. Muy bueno. Y para traer a alguien que sí escribió una película, Sí, vaya. y varias escribió. películas, es la guía a la estructura del guión de Dan O'Bannon, libro hermoso, otro que también estaba un poquito baqueteado, Y sí. que, bueno, como decía Truby y John Shore, y la mayoría de los que escriben libros de guión, nadie escribió nunca nada, pero Dan O'Bannon sí, Dan O'Bannon es el autor de Alien, Total Recall, El Retorno de los Muertos Vivos, Y muchas historietas también, ¿eh? muchísimas. Sí. Un personaje hermoso, que este es un libro que Dan O'Bannon tenía la idea de hacerlo hacía mucho tiempo, lo fue haciendo y murió a mitad de la escritura, pero él, entre la esposa y un asistente de él, lo terminaron, agarraron todas las cosas que había armado y terminaron de armar toda esa teoría que él tenía, porque él quería enseñar esta forma de la estructura dinámica, él le llama, porque claro, todos los libros, como los venía diciendo, piensan siempre en el protagonista. Y él hasta arranca diciéndote, bueno, ¿y cuál es el deseo? ¿Y qué quiere el malo? Y ya te cambia todo, porque es como, claro, los malos no son malos, sino los malos quieren también cosas. Claro. Y no están diciendo yo soy el malo. Yo quiero una cosa que choca contra el protagonista. Entonces, lo que hace es también analizar algunas películas como para calentar los motores y pasan, no sé, desde Casablanca, El Ciudadano, El Tigre y el Dragón, Drácula, Tonto y Retonto. Incluso películas que no tenían nada que ver con lo que él había escrito. Cero. Laurens de Arabia, Psicosis, Maravilloso. a los faldas de lo loco, que me encanta ese título. Sí. Son la Quijote. Y te va en eso mismo. Tiene como ejercicios que es como, bueno, vos agarrás tu historia y fíjate estas cosas. Y vas pasando, y es como es como si fueras una escuelita de guión con Dan O'Bannon. Maravilla. Me parece una maravilla. Aparte es hermoso, tiene esta tapa gotita de sangre es espectacular. la cayendo. tapa. Nada, de alguien que sí escribió un libro de guión y es bastante interesante cómo él mismo se planteaba Sí, las escribió historias y escribió muchos guiones, Sí. dirigió películas y escribió muchas historietas, como decía Martín. Sí. Nada, un personaje hermoso. Investiguen a Dan O'Bannon porque ya verlo ya era Sí, sí, una sí, hermosura. Darkstar era de él, no me acuerdo. Sí, claro, también. de Pero ahí es que él el actúa guión, también. Él no, pero actúa. el guión. Sí, sí, es de él. ¿Sí? Sí, sí. Coescrito por lo menos. Exacto. Sí. No sé si el otro Dan Jacobi también lo había escrito, porque Dan Jacobi es el que coescribió Alien con él. Ujú. Pero, Que siempre claro, después, por eso lo seguimos viendo también en los títulos. Sí, Dan O'Bannon lo vamos a ver hasta mientras hagan Aliens, siempre Porque va a se te decir determina basada que en sí. personajes o basada en Nada, inspiración de Un Dan señor O'Bannon. hermoso. Sí, Nada. Dan O'Bannon, Sí. la guía a la estructura de guión. bien. Pasamos a Bueno, Martín. yo antes con Narciso Ibáñez Menta mencioné cómo a veces nos lamentamos, ¿no? Claro. De películas que perdemos, de series que Muy bien. sabemos que existieron y nunca más vamos a ver, pero por suerte algunas veces sucede el milagro y alguien encuentra ese grial Sí. perdido. Y por eso traje este libro, otro libro argentino, escrito por Fernando Martín Peña, quizás el que más conozca de cine en la Argentina, después de El que José. más hace, no, el que más De- hace cine por Argentina. Sí, es sí, la Fernando verdad El que Martín mejor Peña. argentino vivo. Ese. Sí, sí, Sí. pero sí, es el que más hace, realmente Sí, sí, sí. esa es la palabra. Bueno, el libro es Metrópolis, a ver si lo podemos Sí, Metrópolis. enfocar, ahí Ujú. está. Bueno, es un libro
bastante corto, pero está escrito en primera persona y cuenta cómo Fernando Martín Peña, por estar atento, por insistir y buscar, logró dar con la copia perdida de Metrópolis completa. Algo Por que, meter las manos en el celuloide. sí, por Sí. ensuciarse, por rebuscar, por revolver todo. Una película que habíamos podido ver todos, pero en una versión cortada. Estaba Sí. cortada porque le faltaban partes y que no se entendía bien. Uno más o menos podía completar o imaginar lo que quedaba de la Porque, trama. claro, la trama ayudaba a que vos digas, bueno, esto puede ser porque es una película de ciencia ficción, esto Ujú. puede pasar, ¿no? Pero bueno, Pero bueno, se estaba sabía cortada. que el metraje de la película era un poco más extenso y esa copia extendida o más completa fue encontrada en Buenos Aires. Pero Claro que sí. lo interesante de este libro, además de todo esto, es que él tuvo que enfrentarse a una burocracia argentina Sí. que le impidió por mucho tiempo Increíble. meter mano en esa lata donde él más o menos ya intuía, che, esto está acá adentro, tengo que revisarlo. Por cruce de datos. Claro, exactamente. Y por un tema burocrático de trámites, de permisos Dios. y de empleados municipales sin ganas, Sí. no le permitieron por mucho tiempo concretarlo. Cuando lo hizo, bueno, fue una noticia en todo el mundo. Y al día de hoy, cada vez que se anuncia que se va a pasar Metrópolis en el Malva, se agotan las entradas. las entradas. Esta Bueno, versión de Metrópolis. esto está editado por Fan Ediciones, que no sé a quién le pertenece este sello, pero creo que está extinto. No, Sí, creo que sí. Han editado varios libros que son todos de cine, con portadas muy Sí, coloridas. sí. Están, El de zombies está. Claro, el de zombies de los años Saraceno. Sarracinos. Sí. Sí, está muy bien ese. Pero está reeditado. Yo tengo este que es el primero que salió. Creo Sí, que volvió a editarse. Fernando Martín Peña sacó otro libro que tiene otra portada totalmente distinta, pero es el mismo. Por lo menos no vi si le agregó algo. Así que se consigue. Sí, Espectacular. Y aparte de leer este libro y después ir a ver Metrópolis completa, claro que sí. es un lindo ejercicio. Bueno, bien. Metrópolis. Tiene varios libros, Peña. Sí, pueden ir a yo- buscar. sí, 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 ese sí, me parece sí. espectacular. Bueno, yo traje un clásico. Dije, voy a traer un clásico, además de todos estos libros. Conquista de lo inútil, de Bernard Herzog. Entre paréntesis, diario de filmación de Fitzcarraldo, la película que él estaba haciendo. Una de las 3 que hizo en la selva amazónica, ¿no? Porque no es que dijo, bueno, voy a hacer una. Hizo 3. Bien. Las otras son Cobra Verde y... hay una más. Bueno, Sí, coso. Ay, pará. Me estoy olvidando probablemente la más importante. sí, la más conocida de todas. No, Fitzcarraldo. No, Sí, Carraldo, la más conocida, Claro. sí. Sí, no, pero la otra. La de Eh, los monitos. Cobra Verde. ¿Cobra Verde? No. Bueno, no importa. ¿Para qué me metí en esa? Pero cuestión que sacó este libro, que es básicamente un libro que uno lo puede entender como el fuera de campo de lo que es hacer una película. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Esto no es un diario de, bueno, el día tal, 4 del 8 del 80, puse El actor la cámara vino, acá. sí. No. Son todos los problemas que circundan al hacer probablemente la película más demente de la historia del cine, ¿sí? Que uno lo puede terminar de entender después de leer este libro, ¿sí? Decir, bueno, no puede ser que yo esté viendo esta película y que haya salido algo concreto de todo este caos, ¿no? Porque claramente es el diario de un caos, digo. Porque son los 1001 problemas que te pueden pasar en una filmación. Bueno, vos, Facu, que viviste 2 por lo menos como director. Si lees esto, decís, pero bueno, eso entonces yo es- no tengo problemas. Claro, para es lo que hacer yo una decía película. tranqui. de ver una película triste y vos ponerte mejor, lees Claro. eso. Claro, si Aguirre tenés era la otra problemas, película vos tenés que nosotros- llevarte este libro No. cuando vas a filmar y si tenés un problema, decís, No. bueno, pará. ¿Esto lo fue escribiendo durante el rodaje o después fue No, completado? esto lo fue escribiendo, pero por supuesto, a fines después de publicar un libro, hay cosas que se fueron acomodando para que literariamente quede más ordenado, más prolijo. Sí, si no era inleíble quizás. No, sí. no, era imposible. Sí, porque aparte él te dice que escribía con una letra re chiquitita Sí, sí, sí. todo. Hay cosas que aparte- aparecen como, bueno, acá es ilegible lo que me quedó, entonces, bueno, queda como un blanco. Es espectacular. pero todo te Además, cuenta. es espectacular porque esta película iba a empezar con producción de la Fox, él lo cuenta, pero la Fox quería que la película la filmara en un estudio.
Y él dijo, no, Sorpresa. está loco, no sabían con quién estaban hablando, ¿no? Porque Herzog, si hay una escena que dice que un barco se sube por una montaña, él tiene que subir un barco por una montaña. Es básicamente lo que pasa en la película, ¿sí? Eh, Después problemas que quizás son un poco más comunes, por ejemplo, que el protagonista va a ser uno y la filmación se dilata y ese protagonista se tiene que ir. ¿Quién iba a ser el protagonista? Mick Jagger. Que aparte cuenta que Mick Jagger estaba aburrido y bueno, empezaba a ir a buscar a los actores, era el chofer en un momento. Claro. Mick Jagger ya no sabía qué hacer porque no se filmaba. Además, pensemos que esto se filmó en Iquitos, que es Perú, pero una parte selvática, más en esta época todavía. Eh, Después, el otro actor que iba a estar era Jason Robards, que estuvo, pero, por ejemplo, lo que cuenta acá Herzog es que él no quería estar en la selva y que, por ejemplo, no comía lo mismo de los actores, sino que se hacía mandar bifes desde Nueva York. ¿Sí? Que tenía otra edad diferente, nada No, que ver nada con... que ver, sí, nada que ver. con- Y no le quedó otra en un momento para que la película no se le cayera que llamara Klaus Kinski, que era medio como mejor malo conocido, ¿no? Porque acá era ya como última opción, es decir, Klaus Kinski era un tipo que podía filmar en la selva, que se podía aprender los diálogos, pero su conducta era irascible, ¿sí? Era alguien incontrolable, era alguien muy difícil de lidiar para los técnicos, para los extras. No me acuerdo si es de esta película o de Cobra Verde, la anécdota de los ¿Querés pueblos que- originarios que Esta. se le acercan a Herzog y dicen, mire, si usted quiere, lo matamos, pero cosa nuestra, ¿eh? Y Herzog le dice, no, esperen que tengo que terminar la película. Eh, Para mí era en Eso. este, pero... Para mí es sí, esta, Puede sí, ser sí, que sí. sea en sí, este. sí. Sí, Pero esa. Cobra Verde era la de los monitos, la que tiene el monito. Entonces se me hace que por ahí estaban más metidos los extras de pueblos originarios. No, es increíble ese libro. Y el libro en un momento tiene una anécdota de orgullo catastral nuestro porque, no sé si se acuerdan, si lo leyeron, que él dice que está en el hotel viendo una película argentina, no sé de quién, hay un flaco y hay un gordo y que están atrás de unas chicas. Que no dice el título de la película, pero uno puede intuir que es una película de Olmedo y Porcel, Ujú. ¿sí? Nada, es una película, es un libro maravilloso, la película también, por supuesto, pero si vieron la película y nunca leyeron el libro, se van a encontrar con un lado B de todo eso, eh, porque las anécdotas son increíbles. Además, eh, vas leyendo y tiene la fecha y El lugar. el lugar. El tipo se vivía tomando aviones. Se tomaba un avión de Iquitos a, no sé, a una localidad de Brasil a Los Ángeles a México, de México, como que iba y venía todo el tiempo, porque los costos de producción eran medio como, iba juntando la plata como podía, y además tenía que mantener al equipo de filmación dentro del espíritu de hacer la película, de que continuara. Yo la verdad no puedo creer que esta película ya se haya No, hecho. es una de las películas más maravillosas. Porque Y cuando lees el libro es más. Es increíble, porque esta y la filmación de Apocalypse Now probablemente sean las dos más caóticas de las que uno tenga conocimiento y de las que salieron dos obras maestras, porque las dos a su modo son películas filmadas en lugares donde no se debería filmar una película, uno puede pensar, ¿no? Sí, unas Eh, se filmó. condiciones. Apocalypse Now tiene un libro que Sí. se llama Diario de Rodaje, pero no No lo es recomiendo bueno. nada. Está escrito por Eleonora Coppola, quien Sí. no sé si ahora o por entonces era la esposa de Coppola. Era porque nos dejó. Nos dejó, bueno, pero no es sobre la filmación, es No. más o menos la experiencia de ella durante el rodaje, teniendo que vivir en la selva y Sí, cómo más se de ella. claro, y cómo se llevaba con el marido. La verdad que es un engaño. Una decepción, sí, 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 sí. sí, No, sí, no sí. lo compren pensando que El van a documental tener es el mejor. diario. El documental, que es verdaderamente lo que hay que ver si uno quiere saber. Claro, Heart of Darkness. Claro. Sí. Y ese también era Bridge of. ¿Cómo era? ¿Cuál? El documental Sobre sobre Fitzcarraldo. Fitzcarraldo. Sí, Bridge of... Bridges o algo, sí. Fear no era, pero sí, era algo de Bridge. Es Sí, muy bueno. es muy Bueno, el bueno. documental, hablando de Kinski, es enemigo Es espectacular. íntimos, ¿no? My Best Friend. Sí, exactamente. Que termina con uno de los mejores planos. Es probablemente de los vínculos más tóxicos, pero más nutritivo, fructífero, claro, de la historia del cine, porque hicieron un montón de películas geniales, pero se odiaban. Hay algo también para completar un poco esto, que los de pueblos originarios le tenían más miedo a Herzog que a Kinski. Estaba por decir eso. Porque Kinski era un tipo que era como... Gritaba, los gritaba, odiaba. era Los... extrovertido. Y Herzog, con su mirada parca, estaba parado a un costado de brazos cruzados. Entonces era el que infundía más miedo. Pero de todos modos, Herzog
Más allá de la cara, que parece alguien de muy pocos amigos, es un tipo muy dado. Es hermoso. Sí, Yo, sí, yo sí, lo sí. adoro. Porque Sí, 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 quisiera que fuera mi tía. sí. Ya lo dije el primer día que vine acá, que hablábamos de esto mismo, de Herzog. Es como, qué tipo increíble. No Sí, puede tener maravilloso. tantas vidas. Maravilloso. Y bueno, Gran es para mí es uno de los mejores. Yo estoy en una cosa de buscar diarios de rodaje y este es como el primero que cayó porque es maravilloso. Claro. Los diarios de rodaje también son como Sí, un sí, subgénero de libros de es cine maravilloso, muy... Y es este maravilloso. es imbatible igual. Este es porque increíble, este es increíble. fascinante. Bueno, Bien. yo para terminar, tengo el último que recomiendo en esta tanda de sección de libros de guión o cosas así, que es Stephen King, Mientras escribo, o Maravilloso. On Writing, que es la versión que yo tengo que se llama así. Una edición muy bonita que está en negro, ahora me acordé de mostrarlo para los que no estén viendo, que está acá una Qué linda foto, foto. una foto muy Maravilloso. linda de Stephen King en su oficina con su perro, su ovejero alemán ahí abajo y él cruzado de piernas y escribiendo, que es un libro bastante extraño porque es un libro de no ficción de nada, es un libro sobre the craft, como dicen en Estados Unidos, como bueno, sobre el oficio básicamente, que también fue escrito por un Stephen King que tenía la idea de hacer esto de, bueno, voy a escribir una especie de manual de cómo es escribir, de un poco contando un poco sus propias vivencias con la escritura y demás. Pero bueno, en todo ese trajimeo que lo dejó, lo volvió a retomar y en el 98 tiene ese accidente famoso que él iba caminando por la ruta de su casa y lo atropellan y casi muere, King casi la queda. Y él estuvo mucho tiempo después de ese accidente pensando, tipo, bueno, capaz no voy a volver a escribir más y tipo, como que tuvo que aprender y sacarse ese miedo y demás. Un punto de inflexión en su vida y en su carrera muy fuerte. Pero de este libro se divide como en 5 capítulos. Hay uno que se llama CB, que es el primero, que es un poco más autobiográfico, que cuenta su infancia, su primera exposición con la escritura, de cómo empieza él a escribir, su relación con bueno, el éxito de Carrie, qué había pasado con ese primer manuscrito. Sí, y cómo vivía de pobre, ¿no? Que tenían, Claro. vivían Nada. en un monoambiente, creo que en una de esas camionetas. En, ¿no? sí, en una casa rodante. Claro, una casa rodante y ya tenía esposa y 2 hijos. Exacto. Y él Y trabajaba. era maestro. Era maestro de escuela. maestro y trabajaba en una lavandería al mismo tiempo. Y Carrie la tiró a la basura. Y hermano. sí, Tabitha Sí, sí. la recogió y dijo, che, esto está bueno. Pero sos Y- loco vos, claro, le Soy- dijo la mujer. No, heroína. Sí. Bueno, también como Dan O'Bannon. Dan O'Bannon también tiene una infancia muy pobre y también de grande ya era un homeless básicamente y terminó escribiendo Alien. Así que, Sí. bueno, el primer capítulo es CB, que esto cuenta un poco más autobiográfico, también el ascenso a la fama, el abuso con las drogas y el alcohol. Después está qué es escribir, básicamente, que es un capítulo muy cortito, son 2-3 páginas, que es tipo, esto te lo tenés que tomar en serio, te dice el capítulo, como, si estás acá y vas a hacer esto, esto es de verdad, no estamos para boludear. Después hay uno que es muy divertido, a mí me causa mucha gracia, que se llama Toolbox o caja de herramientas, que habla un poco sobre la gramática y su aversión contra los adverbios. Me parece lo más divertido porque los odia y empieza a dar ejemplos de cosas de cómo un mal escritor se puede reconocer por el uso de los adverbios, que me parece fascinante y tipo ahí encontrás como una especie de diversión, pero obsesión también como, bueno, cómo escribir bien, Sí, 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 sí. simple que llegue y tipo, ¿por qué estás usando cosas que no hacen falta? Y de eso, de limpiar lo que estás escribiendo para que al otro le llegue de una mejor forma. Después está el anteúltimo que es On Writing, mientras escribo, como se llama el libro, que es una especie de consejos a los jóvenes escritores. Y después termina con una especie de cierre, que es esto de... Sobrevivir. ¿no? Exacto. Sí, Separado, ¿eh? sí, exacto, porque es en inglés On Writing y Sí. este es On Living. Only. Sobrevivir, como una especie de postdata, está en inglés, que es, bueno, contando de esto de ese accidente que tuvo y que fue un punto de inflexión en su vida, y cómo volver a escribir y cómo volver a relacionarse con la escritura. A mí me parece escribir unas cosas más placenteras y al mismo tiempo unos peores demonios que uno puede tener porque estás solo vos mismo enfrentándote a la página en blanco y contra vos, no hay nadie más, nadie que te diga nadie que te corra como a Herzog, que es solo vos y tus propios monstruos. Y Stephen King acá se abre mucho a, bueno, cómo es escribir y cómo, tipo, no estás solo en esto, amigo, somos varios y yo también te cuento mis penas y mis éxitos. Y tipo, esto es sentarse en la computadora y escribir, o sentarse en una máquina de escribir como él arrancó, y darle para adelante. Y es un libro que yo trato de leer todos los años porque es fantástico, es hermoso.
leerlo, es como casi escucharlo, tipo, bueno, una persona desde el primer lugar y muy humilde en cuanto a esto, al oficio de escribir, es sentarse y escribir, escribir, escribir y saltar lo que tenga que salir. Y además es como hablábamos un poco, es una chapa. Sí, no, dentro no, de su no hacía obra, falta, no hacía falta. Porque es como, mirá, te está contando algo, es como si te hubiera metido dentro de su oficina o al lado de su escritorio y te dijera, bueno, mira, esto es lo que me Sí. pasa. La cuando mayoría de los escribo. que consideramos genios no hacen eso, ¿no? No, De no. desnudarse así, Claro, mostrar claro. Él había "Che, hecho mirá que Danza no soy", Macabra, sí, que sí. es esta cosa también, análisis del Ujú. género y el miedo y el terror, y esta especie medio como de libro teórico sobre el terror, que está bastante bueno, pero esto es como una especie de apertura Sí. y completamente honesta, porque las cosas que dice, y esto mismo de sus trabajos de maestro en la lavandería, abusando, y bueno, y cómo eso influía en su relación con su esposa, teniendo 2 hijos, y siendo alcohólico, y las drogas, y tipo, bueno, pará, pues, estoy matando mi propia creatividad, ¿qué tengo que hacer? Tengo que parar un poco, y nada, me parece hermoso, hermoso. Yo creo que tiene que ver un poco con sus orígenes eso. Digo, y esto de también tener una cercanía al público, que quizás otros escritores no son muy conscientes de eso. El sentido de por qué escribió este libro. Sí, digo, creo que sí. Sí. Nada, búsquenlo porque es una maravilla total. Sí, sí, esta parte se encuentra en todos lados. Mientras Sí, es escribo, muy fácil. se Ujú. llama Y sigue escribiendo, eso es increíble. Sí. un libro Ya- muy, muy hermoso. Sí, no sé cuántos libros tiene ya, pero es como... Unos 80. más Sí, o es un menos, montón. Sí. montón, montón. Fan- Bueno, fantástico. te quedó uno, Sí, cortito. uno. Sí, muy rápido. para terminar. Nosotros trajimos libros en castellano, ¿no? Sí, sí, bueno, sí. Bueno, Sí. yo traje. Este libro es un libro norteamericano, yo tengo la versión traducida, se llama Future Noir. Tiene mucho que ver con ese que Bien. trajiste, Sí. porque es cómo se hizo Blade Runner, y Muy lo bien. mostramos, pero bueno, es la Maravilloso. portada ahí de la Sí, peli. sí, sí. Es básicamente eso, cómo se hizo, pero es un libro completísimo y me gusta esta edición Muy porque bueno. está repleta de fotografías, storyboards, detrás de escena y todos los detalles de cómo se hizo una de las películas más influyentes de la Claro que historia, sí. no solo del género de ciencia ficción, sino del film noir. Sí, del visual, digo. Y que también parte de una producción no tan desordenada, pero que se involucró muchísima gente porque había una idea inicial, después se escribieron muchos guiones, se Sí. empezó a rodar con un guión que todavía no era el definitivo y que tuvo varios cortes y toda la historia de Sí. cómo se hizo la película y cómo se estrenó y incluso momentos posteriores son tan fascinantes como la película Sí. misma. Es mi película favorita y este es un libro completísimo. Así que lo recomiendo. El Muy autor bueno. se llama Paul Salmon, que no lo conozco, pero si escribió Pero bueno, esto, escribe esto, No, ya ya está. está. listo. está Está muy hecho. bien. Está en el panteón. Hay muchos libros sobre Blade Runner. A mí me gusta este. Bien, bárbaro. Future eso Noir. está bueno. O Futuro en Negro. Espectacular. Bueno, hoy quizás se llevaron más libros que películas, pero nada, espero que los libros también quizás les detonen la idea de ir a ver alguna de esas películas de las que quizás se bordean. Del libro a la película y de la película al libro, ¿no? Así es. Siempre. Bueno, llegamos al final, como siempre, que decimos capaz que nos vamos antes, nos vamos a la misma hora que nos vamos siempre. Bien. Muchas gracias a Aldana Molinaro por operar, como cada jueves. Muchas gracias a Facundo Juro Salinas. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a Martín Cataldi. Gracias a ustedes y nos reencontramos el próximo jueves. Acá, el 8 de mayo, en Cine Continuado, punto cero. Adiós.